Muy bien, hermanitos, pues vamos a trabajar. Bueno, no trabajar, a analizar. Más bien yo quisiera aquí un poco de sus puntos de vista, de ustedes también como caminadores, como ensoñadores en el camino de precisamente del tonal Powali, ¿sale? La cuenta del tiempo. Esta trecena que acabamos de terminar de Sexochitl, recuerden que estaba muy, muy correlacionado con Huehue Coyote, ¿vale? Y también de Ixtlilton. En este caso, Ixnexli también le llaman el del rostro oscuro o pintado, como ese rostro juvenil. En este caso, vamos a trabajar con Seacat, uno carrizo, ¿sí? Desde las cualidades tenemos que empezar del carrizo. Hay elementos en esta trecena de la imagen que ustedes están viendo que me gustaría que nos apoyáramos. ¿En qué sentido? Yo puedo compartirles lo poquitito que yo sé, pero también me interesaría que ustedes pudieran compartirnos, ¿verdad? Por ejemplo, Seacat. Pero ¿por qué Seacat está con Chalchihuitlicue? ¿No? Y Chalchihuitlicue justamente habla del agua. Pero ¿por qué Tlazohtéotl? Pero ¿por qué los carrizos? ¿Sí? Hay algo interesante, miren, por ejemplo, esta parte tenemos a una energía femenina también. Tiene la faldita pequeña de Chalchihuitlicue. Este es parecido a lo que vimos, esta trecena que pasó. La trecena que vivimos es la de Sexochitl. Y vimos a un coyotito joven y a un coyotito anciano. En este caso, nosotros estaríamos viendo a un Chalchihuitlicue ya grande, pero también tenemos a un Chalchihuitlicue joven, que es la personalidad que está aquí fluyendo. Enfrente encontramos a un personaje que está haciendo ahora sí que una ceremonia, ¿sí? Inclusive el copetito que les decía, ¿no? Él empuña estos tres flechas y Chalchihuitlicue no. Chalchihuitlicue solamente da la opción de dos cosas, de fluir, pero también tiene a tres carrizos con un atadito de Ishkimili y al ladito tenemos a una casa, si ustedes pueden ver esta casa bien estructural y al centro oscuro. También podemos nosotros encontrar en este mismo, en este mismo, en esta misma imagen, ¿verdad? Un atadito, un tipo de base, pero atadito a la cintura, este contenedor, miren. Ese mismo contenedor podemos encontrarlo aquí, miren, fluyendo con este personaje que es de Chalchihuitlicue, que lleva en la mano un ayacastli, pero no cualquier ayacastli, ¿sí? Es un ayacastli que tiene la forma florida que sirve como para nadar, la palabra, no, o sea, tiene ayacastli que es un instrumento musical, pero también en esta parte tiene un atadito con una flor, al mismo tiempo aquí tiene un eltilistli que va dentro del agua. Todo eso, ¿qué pudiéramos hacer? Y el día de hoy vamos a platicar un poquito de cómo relacionamos a Catl con Ocelot, y cómo relacionamos a Catl con Cuautli, a con Cosca Cuautli, a con Olin, a con
Tecpat Acatl con Quiahuitl, Acatl con Xochitl, y en esta trecena termina la veintena. Inicia otra veintena, hermanito. Todo esto lo vamos a correlacionar entre estas dos energías. Pero me gustaría también ustedes un poco de su, ahora sí, de su comprensión acerca de esta trecena. Para mí es una de las más importantes. Esta trecena de Seacat, y hay una trecena que no le hemos dado mucho énfasis, quizá, que es la trecena de Seoli. Esta trecena, dice, es un tiempo que nos pide conectarnos con nuestros maestros interiores y exteriores. ¿Sí? En esta trecena. ¿Cuáles serían nuestros maestros interiores? Por eso está la casita, hermanitos. Nuestro maestro interior es el que está adentro. ¿Sí? Además de que en este trabajo tenemos nosotros el trabajo de lo siguiente. Hemos hablado de Tonatiuh, de Chalchihuitlicue, de Taltecujtli, de Metzli, ¿verdad? De Tlahuizcalpantecujtli. O sea, hemos hablado de energías que están justamente dentro de nuestro entorno. Pero hay una energía que no lo hemos hablado, que es una energía elevada, que es un poder que en algunos grupos, como, permíteme ponerle silenciador este amigo. Ahora sí. Que no lo hemos visto nosotros. Algunos le llaman el poder superior, algunos le llaman Dios, algunos le llaman el universo. Y mi pregunta sería, ¿uno de esos maestros interiores es alguien superior a nosotros? ¿Sabrían dónde vive? ¿Lo pudiéramos nombrar? ¿No? ¿A dónde viviría esta gran energía superior? Adentro de nosotros. Sí, gracias, hermanita. Adentro de nosotros. Adentro de nosotros. Ese gran creador, ese gran universo, o ese gran, dice la religión, ese gran Dios, está dentro de nosotros. Y ese es un gran maestro. Y es el maestro que nos guía. Afortunadamente o desafortunadamente, hay cuestiones que nos minimizan. ¿Saben cuál es? El que nos minimiza, el que nos cuestiona, el que nos hace dudar, el que siempre está ahí. Es que cometiste error, es que cometiste esto, es que cometiste el otro. Hay uno que es Tezcatlipoca. El ego. El ego. ¿Sí? ¿Por qué creen que siempre está en contra quizá de nosotros? ¿Por qué creen que eso haría él? ¿No se supone que está con nosotros, está dentro de nosotros? ¿Cuál sería su función de este ego? Precisamente no avanzar, porque le quitan la zona de confort al ego, que no quiere que se mueva uno. Eso creo. Sí, uno de ellos es eso. Sebastiani. Sí, dígame, hermanita. Sí, yo pienso que tiene un papel importante dentro de nosotros, que es enseñarnos el camino a nuestra energía sagrada, a ver lo valioso que somos, y creo que nos pone como al límite
para nosotros poder activar esta parte majestuosa, espiritual y poderosa que tenemos. Sí, hermanita Tlazocamati. Sí, exactamente lo que ustedes dicen. Necesitamos de estos dos. Necesitamos del ego para poder ver esto luminoso que tenemos nosotros. Por eso es que es nuestro maestro interno. ¿Sí? En algún momento me decía un hermanito, entonces hay un poder superior en nosotros. Bueno, él es mariano trinitario, ¿no? Mezcla mucho la religión y todo eso. Entonces me decía, ¿cómo lo concibes tú? Ese gran poder superior. Si tú dices, porque me preguntaba ese, ¿para ti hay dioses? Le digo, no, no hay dioses para mí, pero sí hay energías que me guían, que me enseñan con su ejemplo. Bueno, de acuerdo, dice, pero dime quién es. Por ejemplo, el sol, por ejemplo, el río, no son dioses, son energías que nos guían. Pero a pesar de todo eso, ¿hay una energía, dice, superior a todo eso? Sí. ¿Más elevado? Sí. ¿Y dónde está? ¿En el cielo? ¿En el infierno? ¿La tierra? ¿En otro lugar? Les digo, no. Entonces, ¿dónde lo encuentras tú? Como dicen ustedes, dentro de mí. Dentro de mí existe esa gran batalla. Por eso dice, tiempo que nos pide conectarnos con nuestros maestros interiores y exteriores. ¿Y cuáles serían los maestros exteriores? Los elementos de la naturaleza, nuestros propios hermanos, ¿verdad? Hay hermanitos que encontramos en nuestro camino que sí realmente su ego es muy elevado. ¿Por qué? Porque bueno, de una u otra forma sí se formaron, de una u otra forma la misma vida les fue dando esa experiencia y fueron acumulando toda esa información. Y después, pues esa es la realidad que conocen. Pero entonces, todos esos, como decimos, tropiezos, problemas, nos van enseñando, por eso son nuestros maestros. Recibir de su enseñanza de estos maestros, buscar crecer espiritualmente. En esta trecena es lo que vamos a hacer, aprender a mediar, ¿no? Sí, realmente a veces nos cuesta mucho mediar. Inclusive los que nacen en esta trecena son personas a veces muy, muy extremistas. ¿A qué me refiero extremistas? Son muy rectos, ¿no? Dice, como los carrizos van hacia arriba. Dice, yo quiero crecer, crecer, crecer. No me importa si este que está aquí a mi lado, a veces es lo que se hace también en el carrizo, ¿no? Aunque él está destinado a crecer en comunidad, ¿sí? Por eso es que es una lucha interna. Acat, el carrizo. El carrizo es hueco, ojo. En esta trecena también vamos a encontrar que necesitamos trabajar esa centralidad. Dice, a no ser sumamente rígidos ni exageradamente flexibles. Eso nos lleva a esta parte. O sea, de que a veces nos super exigimos a nosotros mismos, que algunos dicen es que pecas de ser muy recto o pecas de ser muy, muy disciplinado, que algo que quieres que tu vida todo sea perfecto, es lo peor, y quieres que todo sea como tú lo concibes, la perfección, pero tampoco te vayas exageradamente flexible, ¿eh? Como me dicen que debo de ser flexible, me dejo llevar por el tiempo sin hacer nada, ¿no?
Dice, nos pide cultivar la rectitud y el buen juicio. Híjole, ¿algo difícil? Sí, porque las personas que trabajan o que son acá, justamente es eso, el buen juicio, pero también está el mal juicio. Lo que decimos, los que nacen en la decena acá también tienen esa posibilidad, decimos en palabras coloquiales, son personas muy chismosas, ¿no? Crean todo eso, porque justamente distorsionan el buen juicio. El buen juicio es trabajando con esa rectitud, poniendo en orden nuestra mente y nuestros sentimientos. Hay algo interesante. Nos habla de un carrizo que es hueco. Entonces, tenemos que conectar. Los carrizos son muy analíticos, son muy de pensamiento, son muy de pensar, de reflexionar. Dicen, no, es que lo tengo que hacer de esta manera. A todos nos conviene. ¿Sí? Pero realmente no conecto. ¿Qué sentiría la otra persona que solamente yo decida todo lo que se tiene que hacer? En un equipo, en una empresa. Vaya, la empresa más importante y a veces que lo descuidamos mucho, que es la familia, ¿no? Es una empresa. A veces decimos, ah, bueno, como yo soy el que provee, o aunque la pareja también provea, pues decimos, no, pues es que yo digo que esto es lo correcto y punto. ¿Sí? Además de que en hermanitos, en esta trecena nos habla mucho del sustento, del carrizo que obtenemos. Les decía yo, flautas, carrizos, justamente flechas, como nos lo muestra en esta imagen. ¿Sí? Vean, son objetivos. En nuestra vida, nosotros somos los guerreros que vamos cazando nuestros objetivos. Porque no podemos lanzar nuestra flecha a ver dónde cae. No podemos lanzar nuestra palabra haciendo un mal juicio, sin pensar en las consecuencias de todo ese juicio que nosotros hagamos. Por eso es que nos pone esta imagen, miren. Esta imagen es muy importante. El día de hoy, justamente, hermanitos, con la hermanita, ajá, ahí tiene su acatl, hermanito, ¿no? El carricito. El buen juicio. Las manos. Algo súper importante. Hoy en la mañana, bueno, que no está aquí la hermanita Guadalupe, creo que está haciendo algunos quehaceres de ella. Me compartía un video del Cábala. ¿Cómo este Cábala le da importancia a las manos? ¿No? Y es lo que nos está también informando aquí. Claro que esto no es cábala, es sabiduría de los abuelos. Si se dan cuenta, está elevando su energía. ¿Quién nos dice? Ve este personaje, por ejemplo. Es un personaje que está trabajando mucho con su percepción. ¿Recuerdan cuando trabajamos con un ejercicio que hacíamos esto? Activábamos con hacíamos esto, que es del venadito, ¿verdad? El ejercicio, y activábamos esta parte, y es lo que nos está diciendo, miren aquí, es esta parte. Al momento de mover esto, estamos activando nuestra percepción, una percepción más fina hacia lo que queremos realmente ver. Porque puedo ver, sí, ya, mire, y observar es diferente, hermanito. ¿Sí? Ojo, en el cuello de este mismo personaje, de esto, tiene el color rojo. No tiene el color jade, ¿eh? Vean. No tiene el color jade, tiene el mismo color que decimos aquí que es de la sangre. Es la sangre es la misma energía. Dice, tenemos que enfocar la energía en observar
en activar, ¿sí? Nuestra percepción, nuestro análisis de nuestra realidad. Y después de analizar nuestra realidad, sacar por esta garganta la palabra que queremos ofrendar. Pero para ello tenemos que tener en cuenta estos 3 carricitos. El número 3 simboliza muchísimas cosas. Simboliza, miren aquí en nuestras manos, fuego, agua. Del fuego y agua, ¿qué nace? Atlachinoli. Fuego y aire, ¿qué nace? Ese aire caliente que hace que eleva, pero siempre uniéndose. 1 y 2, nace el número 3. Hombre, mujer, nace un niño o niña. O sea, representa la creación. Por eso nos pone aquí, miren, hay 2 cosas muy importantes en estos 3 carricitos. El hombre, el personaje masculino, recuerden que tenemos dos energías, el masculino y el femenino. Por eso nos lo ponen de esta manera. Si se acuerdan también que la trecena pasada encontramos, ¿verdad? Una mujer y también el coyote como masculino. Siempre nos va tratando de mostrar esta unión de las 2 energías. Pues bien, regresando al carricito, vean, este abuelito agarra con el color, con la mano izquierda los carricitos y la mano derecha lo eleva hacia arriba. Cuando nosotros hacemos esto, ¿qué estamos haciendo? Yo quisiera que pudiéramos unir esta sabiduría. Fuego, agua, elevamos el atlachinoli, nuestra esencia. Y elevamos, estos dedos son como antenas, elevamos nuestra energía hacia el universo. Por eso este personaje, miren, lo está elevando, dice, tus objetivos, tenlos presentes. Tienes que saber qué quieres crear. ¿Una empresa? ¿Quieres liderar un grupo? ¿Quieres objetivizar tu vida? ¿Qué queremos hacer de aquí a 2 días? De aquí a en la noche, de aquí a la trecena, de aquí a la veintena, de aquí al shiwit, de aquí al siguiente ciclo, al siguiente, precisamente, conteo largo de año. ¿Sabían ustedes que en el siguiente ciclo de terminando este 13 casa, inicia un nuevo ciclo? ¿Que cambiarían los cargadores? ¿No? Todo eso es importantísimo. Entender la ciclicidad de la energía. Por eso dice, toma bien tus objetivos. ¿Qué quieres crear? Cada uno de nosotros tenemos esos 2 tipos de energía, femenina y masculina. ¿Pero qué? O lo que yo les decía, envía al universo salud, armonía, conexión, y es lo que nos está diciendo. Este mismo personaje que tenemos aquí, y bueno, podemos decir, ¿por qué es masculino? Podemos ver su mashlat, ¿no? Además, chequen sus ojos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el movimiento de los ojos? ¿No? Un ejercicios nahuálicos, decíamos el movimiento de los ojos. ¿Hacia dónde queremos objetivizar? ¿Por qué les puse yo a hacer esos ejercicios? Porque realmente estos ojos, algunos nos retan, algunos nos enseñan. Por ejemplo, de Chalchihuitlicue, que ven ustedes aquí, sus ojitos están observando, pero hacia adelante. Y este personaje, su ojito, lo eleva hacia arriba, ¿no? Nos dan
esa señalización de que nos conectemos más hacia ciertas energías. ¿Sí? Ahora bien, también en este personaje tenemos en su collar de color amarillo. El color amarillo es la sabiduría, es el conocimiento. Además que su collar, al igual que ustedes pueden ver, no es de Chalchihuitl, como de Chalchihuitlico, miren, ¿no? Fíjense, su collar es blanco con cuentitas. Recuerden, el color blanco es la pureza, la limpieza. Y estas cuentitas son esas armonías como los yoyotli, y cuando movemos hace un sonido armonioso para conectar con quién, con Yehyeca, con el viento. Por eso este personaje está en esa posición de empatía, sonriendo, pero dando información también con sus ojos, todo su rostro. ¿Por qué les digo que nos invita a conectarnos con el universo? Nos muestra aquí, miren, en su copetito. Recuerden que esta es una extensión más de la columna vertebral de nuestros nervios. Son receptores. Pero esto no queda ahí. Vean cómo de él emana este fluir. ¿Sí? Ahora bien, ustedes han escuchado de la palabra Teostot. ¿Qué es Teostot? Como una cueva. Chicomostok. Chicomostok es de Chicome Ostot, como las 7 cuevas, el origen. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pero ¿por qué la casa está en la parte de arriba y por qué no no abajo? Es un portal. Teostot. Teo de Teot, de energía sagrada. Ostot, cueva. Pongámonos a reflexionar. La trecena pasada que vimos, hablábamos de Pléyades, que son 7. Decíamos las más brillantes, pudiéramos decirlo. Hay miles, pero hay 7. Y entonces, en este nos habla realmente de un teosto, de un Kali, de un portal. ¿Por qué? Porque está oscuro, también nos representa. Y no es totalmente oscuro. Si ustedes se acercan más, tiene puntitos negros. Este teosto, ¿qué tiene que ver? Es un portal, es una casa. El portal en el universo, el portal en nuestra casa. El autoanalizarnos profundamente en nuestro ser interno. Todo esto, ¿para qué nos va a servir? Así como nos lo muestra Chalchihuitl, vean. Igual son 3 carricitos, pero estos 3 carricitos tienen un ishquimilín de color rojo. Y el color rojo significa empoderamiento, darle énfasis. Entonces nos dice, hagamos un análisis espiritual de dónde venimos, para qué estamos hechos y crecer como este carricito. ¿De acuerdo? Pero para que crezcamos como carricito, primero tenemos pues que regar nuestras raíces. Claro, el carricito de la plantita sí hay que ponerle agua y retoña, súper bonito y se extiende, ¿no? Se reproduce, ¿sí? Cuando el carricito, la plantita, le echamos mucha agua, empiezan a brotar más carricitos, muchísimo. Pero nosotros, ¿cómo cómo regaríamos nuestras raíces, hermanitos? ¿Cómo lo regaríamos? ¿Cómo le haríamos para crecer, para fluir, para florecer en armonía con nuestro Ayekasli, pero también con nuestro verdad,
con nuestra experiencia, fluyendo, así como lo está haciendo, miren aquí, Chalchihuitl, la Chalchihuitl, joven. ¿Cómo nos regaríamos nosotros para fluir? ¿Cómo regaríamos nuestras raíces para reproducirnos? ¿Cómo creen que le haríamos? Primero nos podríamos empezar a acechar y Ujú, localizar nuestras áreas de oportunidad personales, por ejemplo. claro, sí, sí es correcto. Pero, ¿qué más? Acecharnos, acechar a los demás, no para juzgarlos, no, para aprender de ellos. Ajá. Sebastián, Sí, hermanito. a mí se me viene pues a mi mente, a mi interior, pues el agua como es un elemento de integración, pues tenemos que empezarnos a integrar. El agua nos sirve también de limpieza, tenemos que hacer nuestra limpieza interior, sacar lo que ya no nos sirve para que en este caso ahorita que estamos en este conocimiento, que pueda entrar este conocimiento, sacar todo lo que ya no nos está funcionando en la vida cotidiana. Pero también las aguas o el agua pues tiene que ver mucho con las emociones. Entonces tenemos que trabajar también nuestras emociones y el agua pues genera un movimiento interno y esta agua pues puede ser el agua física, pero también nuestras aguas internas, nuestras aguas creadoras, así como está ahí en este dibujo de la trecena o cómo se le dice, el personaje que tiene los tres carrizos, pues de él, bueno, yo por lo que observo, pudiera ser que está trabajando con sus aguas creadoras. El taparrabos, o no sé cómo se le diga, pues es blanco, está hablando de pureza, pues interior. Y el collarcito que trae ahí, pues las cuentitas, pues son tres. Está hablando nuevamente de la creación, que hay que crear nuestras aguas internas, purificarlas, limpiarlas, pero que sigan en el movimiento constante. Eso es lo que yo pudiera aportar, lo poco que puedo aportar. Gracias, muchas gracias, hermanito. Hermana abuelita Gris, por favor. Loso Kamati Temastiani. Es un proceso así como el ciclo del agua, a mi parecer, a mi observancia, es con el conocimiento, pero también con la práctica. Si no practicamos y llevamos a cabo lo que estamos aprendiendo, no vamos a crecer. Entonces, para que esa agüita nos haga crecer con unas raíces fuertes, sólidas, tenemos que hacerlas también trabajar, poner manos a la obra. Entonces, así como aquí está recibiendo el agua por un lado, está haciendo otros menesteres, siguiente personaje, y bueno, no todos ocupan las aguas de la misma forma, pero tener esa conciencia, abrir esa conciencia a que en qué momento estoy ocupando los elementos y estoy recibiendo en ese conocimiento, pero para que fluya como el agua, no que se quede estancado. Es cuanto, Temastiani. Hermanito Marcos, por favor. Abuelito, gusto en saludarle. Hermanitos, Tzocamatl. hermanitas, compartiéndoles mi Neltilistli, abuelito, hermanitos, hermanitas. Para mí es muy importante la parte, sí, como comentaba la hermanita, del acecho, pero creo que de ahí parte todo, en realidad el observar y el entender que somos de la misma manera como los arbolitos, como los carrecitos, como las plantitas, que tenemos nuestras raíces y crecemos tanto en la oscuridad y también crecemos hacia la luz. Para mí es importante el observar justo de dónde está viniendo nuestro sustento, de, como usted nos ha enseñado, ¿no, Temasiani? De todos nuestros cuerpos. Y yo en Mineltilisli concibo nuestro sustento como nuestro esfuerzo y como nuestro intento. O sea, en realidad que
¿Qué tanto intento estoy yo haciendo por mejorar mi sustento intelectual? ¿De dónde me estoy nutriendo? ¿Qué agüita le estoy llevando a mi sustento intelectual? ¿Qué agüita le estoy llevando a mi cuerpo? ¿Qué agüita le estoy llevando a mis emociones? ¿Qué agüita le estoy llevando a mis pensamientos? ¿Es una agüita pura? ¿Es una agüita rica? ¿Es una agüita que me ayuda a crecer, que me ayuda a expandir mis ramas? ¿O es una agüita que no trae nutrientes? ¿O es una agüita que esté estancada? Entonces, para mí es muy importante, abuelito, yo he entendido que, por así decirlo, que la moneda de intercambio para nuestro crecimiento está en el esfuerzo y en la gratitud de lo que ya tenemos y el esfuerzo de luchar por aquello que no nos ha llegado y que queremos en nuestras vidas, en todos nuestros ámbitos, abuelito. Entonces, creo yo que somos nuestros propios fertilizantes, ¿no? A través de nuestras propias decisiones y nuestras propias acciones de autosustento. Si queremos ser como los carricitos, también tenemos que hacer ese huequito adentro, ¿no? Desaprender para poder aprender lo nuevo, hacer espacio para ese nuevo conocimiento y ese crecimiento, abuelito. Tlazo Kamati. Tlazocamati, Nognitzi. Hermanita Leti, la escuchamos. Tlaxtlahui, Tamastiani. En cuanto a la casita, que dice que la entrada de la casa, eso negro que se ve con unos puntitos, eh, yo, lo que estoy viendo ahí adentro, ¿sí? Se divide en tres partes, esa entrada negra. La parte de arriba, le tomé una foto, después se la paso en el chat, Marciani. La parte de arriba son unos ojos, como si me estuviera pidiendo que observe, aceche, ¿sí? La parte del medio es un ancestro, es como un indio, es la cara de un indio. Y la parte de hasta abajo es, ve que en la montaña, para entrar a una montaña, su guardiancito es como una especie como de marcianito verde, su carita, con sus ojitos así, redonditos. Pues así aparece hasta abajo, ¿sí? Esa carita. Entonces me están pidiendo que observe, que aceche, que pida permiso al guardián para que yo pueda acceder a la sabiduría de los ancestros, de mis abuelos. Tlaxtlahui, Temastiani. Tlaxtlahui, Nognitzi, Tlazocamati. Todo eso que ustedes dijeron está encaminado al cambio, a la transformación en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente Chalchihuitlicue, y por eso es que termina en el cuerpo del hombre, ¿no? Dice, todo tu cuerpo está lleno de Chalchihuitlicue, de Chalchihuitlicue. Y Chalchihuitlicue, si tú le permites que está aquí el Chalchihuitlicue muy joven, permítele que Chalchihuitlicue joven pueda darte tu propia sabiduría interna. Por eso al inicio les hablaba yo de un ser superior, súper inteligente, pero no un ser que solamente se quede ahí estancado. No. Si se dan cuenta, Chalchihuitlicue no, de su cuerpo, de su sexualidad, no emana el agua, emana al lado, ¿no? En cambio, el del hombre, este es el del ser humano, es del más igual, el aprendiz, pudiéramos decirlo, si entra este agua en su cuerpo. Dice Chalchihuitlicue, yo vivo en tu cuerpo, acéchate a ti mismo. ¿Y cómo vive en nuestro cuerpo? A través de la sangre. Por eso aquí dice, haz conciencia el poder que tienes. Además del Tonali, Acatl, ¿quién es su regente? Tezcatlipoca, Ixquimili. Y por eso está aquí. Es nuestro ser interno. Con lo que dice la hermanita, este es el portal justamente. Somos el portal para la conexión con el universo. Somos en náhuatl Teóstol. ¿Qué es Teóstol? Es el portal.
como concepto occidental, Teóstotl, es este túnel, es esta cueva por donde nosotros podemos entrar cuando hacemos la ensoñación. ¿Sí? Este Tlacatecolotl que todos queremos hacer, lo vamos a liderar, vamos a fluir, vamos a hacer el sustento como Ocelos, pero con la energía del carrizo, Ocelos, con la energía del Cuautli, con Ácar. ¿Qué quiere decir? O sea, con todas estas 12 energías, tenemos que trabajar con nuestra conciencia, con nuestra energía interna, tanto como Coscacuautli, tenemos que concientizar cómo viviría un Coscacuautli. Este ejercicio sencillo. Yo, como ser humano, ¿cómo sería Coscacuautli? A lo mejor reutilizo ciertas habilidades que dejé de hacer. Por ejemplo, a lo mejor la de tocar guitarra, a lo mejor de dibujar, a lo mejor lo hacía antes, pero ahora lo había dejado, lo vuelvo a retomar, que sé que me va a servir para vivir en armonía. Oli, tal vez yo me he quedado estancado en ese caminar. Tecpar, tengo que cortar. Yawil, tengo que regar. Xochitl, tengo que florecer. Zipactli, tengo que crear nuevos proyectos e ir delegando. Yeyecat, debo de empoderar esta palabra. Ojo, aquí, hace ratito platicábamos con un hermanito. Los que son yeyecat son muy buenos con la palabra. Cuando empiezan a hablar, újole, no los paras. Pero también deben de tener esa cualidad de que, tranquilos, a veces tenemos que buscar esa cualidad. Casa. ¿Cómo puedo liderar yo mi casa? Pero también cómo puedo liderar en ese tepeyolo. Pues Pali, ¿verdad? Yo como líder. Coat, yo como líder. Coat tiene mucha relación con Chalchihuitl. Vaya, con todas estas energías, ¿cómo yo me puedo relacionar dentro de mi cuerpo, dentro de mi percepción? Pero sobre todo, entender la armonía de la palabra de Chalchihuitlicue. Chequen. Aquí nos está dando una palabra, vean. Esta es la vírgula de la palabra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vírgulas que nos lo muestran. Que nuestra palabra sea fluido, o sea, dejar morir esa palabra que envenena, que hace daño a los demás. ¿Sí? Además de que, miren, aquí nos da una cuentita de, precisamente de Malinali, con fuerza de voluntad, pero esta parte es como una estrella, es como lo elevado, ¿sí? Algún hermanito me dice, no, pues que le da es como un tipo medusa, ¿no? La medusa tiene electricidad, tiene energía. Entonces, es una energía de la fuerza de voluntad, pero con medicina, ¿no? Hay 2 contenedores, miren, está 1 y 2. Este nos habla de una fertilidad, es de un molcashit. Pues está limpio. No tiene acá arriba, mira, no está dando ni una ofrenda. Dice, este molcashit del contenedor es nuestro cuerpo, es el contenedor. Nuestro cuerpo es medicina. Nuestro cuerpo limpio podemos ofrendar como medicina. Pero nuestro propio cuerpo también nos va a ayudar a llevarnos a flote, como si fuera nuestro barco, para fluir, para nadar, avanzar hacia adelante. Vean, tiene 2
Tiene un cuadrito, son los 4 rumbos. Cómo ella se ata a este barco. Nos habla de atarnos a los 4 rumbos, encontrar ese conocimiento con nuestra energía femenina, ¿sí? Y como pueden ver ustedes, no tiene 2 pechos, tiene un solo pecho. ¿Qué simboliza eso? Quiere decir, porque sí, miren, aquí está su otro brazo, aquí debería de estar su otro pecho, como el de, miren, aquí también nomás muestra un solo pecho. ¿Por qué creen que sería así? Porque es un cuerpo dual, masculino y femenino. Podemos decir, nada más es para las mujeres, para los hombres también. Fluir. Vaya, dice, átate a tus objetivos y empieza a fluir. Lleva esa casa en ese fluir. ¿Sí? Entonces, como nahualitos, en esta trecena les voy a pedir que empoderemos nuestro Ishkimili. Veamos donde los demás no ven. ¿Cómo? A través de nuestra percepción, de nuestra intuición. Sí. Hermanito Alberto, lo escuchamos. Sí, perdón que interrumpa. Me llama la atención de Cali en esta trecena porque está invertida. Me gustaría saber por qué está invertida. ¿Se refiere a energías invertidas o a qué se refiere? Bueno, hermanito, es el seguimiento que vea, mire, ¿dónde está viendo celos? No sé cómo es la dirección que va agarrando, mire. Acá le está así acostadito, mire, sí. Estos serían como sus piecitos, o sea, está caminando hacia ese rumbo, la trecena, ¿no? Ese es lo que simboliza, ¿sí? O sea, esta casita va caminando hacia adelante. Mire la posición de Zipactli, de Yeyecat, le están viendo por dónde. Es el caminar de las energías sobre la trecena. Ajá. ¿Sí, hermanito? Sí, gracias. Sí, hermanito. Itzpapalot, por favor. Temastiani, ¿qué es Isquimili y cómo es empoderar Isquimili? Ajá. ¿Qué es Ishkimili? Se compone de 2 vocablos. Ishli, rostro. Ishli. Kimili es como, a ver, como el acto. Haga de cuenta es este. Este es una tela. Lo doblamos y hace esto, miren. De hecho, milling es enrollar, y es ponerlo esto aquí. Ishki milling, tapa tu rostro con esto. Es esta telita que vemos aquí, ¿sí? Ahora, este medio nos habla, dice, no veas con los ojos naturales, ve con tu ojo de la percepción. Lo que en algunas tradiciones, pues, en alguna espiritualidad dice nuestro tercer ojo, ¿sí? ¿Por qué empoderarlo? ¿O por qué enfocarlo? Tengo que activar esto de percibir, de intuir, ¿no? ¿Y cómo podemos intuir? Observando, poniendo atención. ¿Y cómo puedo yo poner atención y desarrollar esta percepción? Este ejercicio. Mañana con la hermanita Guadalupe vamos a hacer estos ejercicios. Hoy ya vemos el lugar donde tempranito nos vamos y para hacer estos ejercicios. Por ejemplo, este ojo con este ojo, pero teniendo la luz aquí del sol, aquí al frente. Podemos hacerlo con una velita. Aquí está mi velita. Una velita. Esta velita lo ponemos aquí al frente y nuestros ojos vamos
la intención es que nuestros ojos se concentren aquí sin esto. Porque si vemos con los dos ojos, vamos a poder ver hasta dos velitas, se duplican. La intención es que veamos una sola velita, pero no lo veamos con estos ojos, sino que veamos con este ojo de la percepción. En el primer intento quizá no lo logremos, pero entre más lo intentemos, vamos a empoderar esa percepción. Este atadito de 3 carrizos tiene el Ishkimili, pero aquí no. Y porque también el carrizo, el Akat, su regente o su acompañante, su energía es Tezcatlipoca Ishkimili. Por eso nos lo ponen aquí. Nos habla de una conciencia, de una energía interna. ¿Sí? Chicomeostok. Chicomostok. 7 cuevas. Es muy metafórico. Son 7 Pléyades. Si decimos que Teostos, cueva, es un portal, entonces bajan de allá arriba, bajan 7 grupos de seres que somos nosotros, nuestros ancestros. Pero también son 7 portales que tenemos en esta hermosa cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el séptimo. Este es el Chicomecoatl. ¿Cuál es? Nuestra lengua. Porque a través de nuestra lengua podemos crear frases, palabras, palabra florida. ¿Sí? Son 7 cuellos, puntos energéticos, portales en nuestro cuerpo. Son 7 rumbos. Nosotros somos el 7º rumbo. ¿Sí? Entonces, por ello podemos decir que esta trecena nos llama a hacerlo con el corazón, como nos lo está indicando Chalchihuitlicue, del corazón. Además, por su nariguera, trabajar con nuestras 2 energías. Derecha, Quetzalcóatl, izquierda, Tezcatlipoca. Es vivir en esa armonía, ¿sí? Y algo muy importante que en este Chalchihuitlicue tiene sus cacli y tiene un pensamiento florido. Vean. Este pensamiento florido que es de la medicina. ¿Sí, hermanitos? Pues vivamos en armonía esta trecena, este trabajo. Ándale. Ya se me descargó. Esa es la trecena que nos toca trabajar en estos días, hermanitos. No olvidemos la labor que nos toca a nosotros esta noche en soñar, trabajar con nuestro ego. El día de hoy, de ser posible acéchenlo. ¿Qué quieren acecharlo? Obsérvenlo. Como mínimo, 10 minutos. Y díganse ustedes mismos, su energía sagrada, súper interno, su energía superior. Te agradezco por toda la sabiduría que me has dado en las ensoñaciones, pero el día de hoy te pido que por favor podamos entrar en este portal. O sea, toda la trecena. Intenten ensoñarlo y encontrarán respuestas. ¿Sí? Tarea, háganlo. No, pues es que yo no lo quiero hacer. No pasa nada, no lo hagan. Pero los que lo intenten, hagamos. ¿Por qué? Porque en esta trecena tenemos que fluir como Chalchihuitlicue, como Tlazoteo, fluir con amor propio, con amor a los demás y hacia nosotros mismos,
y los que nos rodean. No se olviden de dónde venimos, quiénes somos y por qué estamos en este plano. ¿Sí, hermanitos? Pues bueno, los dejo para que también descansen unos minutos, ya que el hermanito José hoy va a dar la clase, ya les mandó el link. Nos vemos en la clase de náhuatl. Matimo se ubican, Ogniwan. Lazo Kamati, Temasiani. Gracias. Alberto. Matimo Gracias, se maestro. ubican, Mati. Tamasiani. Buenas noches a todos. Matimo se Gracias. ubican. ¿Qué van, Ogniwan? Muchas gracias. ¿Qué van, Muchas Ogniwan? gracias, ¿Te Sebastián. imaginas qué? Eso cámate, Ogniwan. Buenas noches a todos. Buenas Sebastián, noches, hermanito. Con- Sí, dígame. ¿Mande? ya tenía tiempo que no recordaba mis sueños, pero haciendo la práctica que subieron ahí en el grupo de poner el jarrito con el agua y un pedacito de ocote, pues anoche tuve una ensoñación, pues no fue muy agradable, pero es lo que quiero preguntarle. Me estaban persiguiendo para matarme, me metí como en un túnel o cueva y salía y ya estaba la persona ahí esperándome. Me metí a otro y otra vuelta, cuando salía ya estaba ahí. La pregunta es, ¿hay que morir? Posibles sean sus peores miedos, a reencontrarse, a enfrentarse a esos miedos, hermanito. Sí, porque eso fue toda la noche. Despertaba, tomaba agua y seguía y otra vuelta lo mismo. ¿Sí? Son sus peores miedos que tiene que enfrentarse. Perfecto. Que lo van a seguir persiguiendo si usted no los vence. Perfecto. No, sí, ya comprendí. Por eso que quería saber. Sí, hermanito. Gracias. Y muitas que no dicen.